kiosco. Lo que vemos claramente es que hay una red de protección en torno a Mexicanos contra la Corrupción, en torno a Claudia X González, a la propia María Amparo Casar, la presidenta de esta organización, porque ya sacaron un desplegado algunos a favor de su causa. Pero no solo está el desplegado, vamos a ir viendo algunos otros detalles. En lo que hace este desplegado, señalan que el presidente, en su afán para tomar venganza personal contra una ciudadana que ha analizado con seriedad y ánimo crítico numerosos abusos del actual gobierno, el presidente quebranta varias leyes, el poder no es ni debe ser absoluto, caprichoso ni vengativo. Parte de lo que dicen quienes firman esto, entre otros, ahí están, ya lo habíamos comentado, el expresidente del IFE, Woldenberg, José Woldenberg, también el expresidente del INE, Lorenzo Córdoba, el exconsejero electoral Ciro Murayama, escritores como Rafael Pérez Gay, el periodista Héctor de Mauleón, también está por ahí, Carlos Marín, periodista de Milenio. Varios más, ¿no? Pero no solo está esto, sino a través de redes sociales, numerosos comunicadores, el propio Claudio X González, manifestaron su solidaridad ante esto que calificaron como un ataque en contra de María Amparo Casar. ¿En dónde está el ataque? ¿En dónde está que se quebrantó algo que no debía quebrantarse? ¿En dónde está el hecho de que supuestamente se revelaron datos privados? Es un asunto absolutamente público que pagamos los mexicanos a través de varios años y del presupuesto de todos nosotros. A ver, ¿qué escribió Claudio X González? Vámonos rápidamente con lo que plantea que junto al PRI, PAN, PRD es también Mexicanos contra la Corrupción, una organización que actúa con fines político-electorales, ¿no? Claudio X González fundó a esta organización que hoy preside María Amparo Casar. Son grandes amigos, se llevan de piquete a ombligo, o sea, son muy cercanos. Claudio X González dice: el artero ataque del gobierno contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que ha revelado la gigante corrupción de esta administración y sus secuaces, marca un nuevo hito en la bajeza con que se conducen AMLO y Morena. Ya basta, ¿no? Por cierto, pone esta expresión "ya basta", que es la misma que está contenida en el desplegado, pero varios comunicadores también se sumaron a esta red de protección en torno a Mexicanos contra la Corrupción y María Amparo Casar. Ahí está Carlos Loret de Mola, solo para poner un ejemplo, porque fueron varios comunicadores. Loret escribe: lo que hizo el presidente contra María Amparo Casar es un abuso de poder y revela la verdadera estatura de López Obrador. Bueno, pues, ¿cuánto recibió, por cierto, María Amparo Casar? Vámonos por partes, porque la reportera de Contralínea, Nancy Flores, que es muy valiente, muy combativa, dio a conocer un documento de Petróleos Mexicanos de cuánto ha recibido María Amparo Casar. De hecho, hasta este año todavía le pagaron esta pensión vitalicia. Sí tenemos el documento, y si no lo tenemos, díganme y nos vamos con lo que sigue, pero no los estoy escuchando en cabina. Entonces, sí, a ver, tenemos el documento en donde, si vemos el desagregado, cuánto ha recibido por parte de Petróleos Mexicanos, es decir, por parte de los contribuyentes, porque esto es presupuesto público. Ahí tenemos desde 2004 a la fecha, María Amparo Casar ha recibido de recursos públicos de Pemex 29,479,000 pesos. Y ahí tenemos también lo que han recibido los hijos de María Amparo Casar, 1,153,000. Bueno, Fernanda Márquez Padilla Casar, y Carlos Márquez Padilla Casar, 706,000 pesos, de acuerdo a lo que se denomina pensión post-mortem cubierta a los beneficiarios de Carlos Fernando Márquez Padilla García del año 2004 a 2024. Esto es interesante. Todavía el año pasado recibió la pensión vitalicia y esto llegó hasta el segundo mes, entendemos, de este 2024. Hay que resaltar, si me van diciendo con qué nos vamos, con pues lo que ha planteado el presidente López Obrador. En esencia, ¿qué es lo que dice López Obrador? Bueno, que los conservadores tienen un doble rasero para medir estas cosas,
que ellos justifican la corrupción cuando se trata de asuntos que los benefician, pero tienen, ¿no?, este parámetro que pues está muy distorsionado, una doble vara. Incluso habla de que quizá están enajenados por el dinero. Ahora que dan a conocer el manifiesto, alegan, fíjense, en vez de meterse al fondo, si hubo o no hubo corrupción, si hay o no hay corrupción, recurren al Instituto de la Transparencia, que es hechura de ellos, para decir: se violó la privacidad. Como si es válida la corrupción siempre y cuando se mantenga en secreto. Hay que tener cuidado, porque si se da a conocer, se puede cometer el delito, el grave delito de que se viola la privacidad. Imagínense cuánto hubiese yo cobrado por daños causados a mi persona. Y aquí de lo que se trata es de un asunto público, completamente. Y la verdad es que haciendo una investigación somera así de escritorio, nos encontramos con que María Amparo Casar, esta ex coordinadora de asesores de Santiago Krill como secretario de Gobernación, pues escribió hace pocas semanas diciendo que las pensiones a adultos mayores que proporciona el gobierno de López Obrador por mandato constitucional son clientelares. En su propio parámetro, en un ejercicio de honestidad, ¿cómo ella podría calificar lo que recibió de acuerdo a Pemex de forma mala vida? Pero esto es lo que escribió hace unas semanas, incluso hablaba del rescate a Acapulco. Esto fue a propósito de la discusión del presupuesto que se hizo el año pasado. Ella plantea, y con esto nos dice todo. Así abre este párrafo, ¿no? Dice: el clientelismo también tiene su expresión en el presupuesto. Las transferencias en efectivo del gobierno federal hacia la población han crecido año tras año. Si comparamos el presupuesto de 2023 destinado a subsidios, subvenciones y ayudas sociales con el aprobado para el 2024, este crecerá en 163,000 millones de pesos, un aumento de 16%. Por solo dar un ejemplo, el monto destinado a la pensión para el bienestar de personas adultas mayores pasará de 4,800 a 6,000 pesos bimestrales, ¿no? Esto es clientelismo para María Amparo Casar y lo hemos venido comentando una y otra vez, ¿no? Para los conservadores, para los neoliberales, lo que se recibe en la cúpula es fomento y lo que se da a las mayorías es populismo, es clientelismo. O sea, vean nada más la cantidad que se entrega con un gran esfuerzo de Estado a todos los adultos mayores, y ella estaba recibiendo 130,000 pesos mensuales de Pemex, de manera mala vida, porque el dictamen de la Procuraduría estableció desde 2004 que su esposo se suicidó, no tuvo una muerte accidental, y ella sí recibiendo 130,000. Entonces, es muy cómodo desde un escritorio escribir qué malo de las pensiones. López, un peligro para México, es un populista, y al mismo tiempo tener en la cuenta, sonando y contando, ¿no?, constantemente 130,000 del erario. Entonces, pues ahí está el planteamiento, la contradicción y parte de lo que dice López Obrador a propósito de este caso. La señora Casá y los abajo firmantes no estaban de acuerdo en las pensiones a los adultos mayores.
Lo puedo garantizar, aunque ahora digan lo contrario. Para ellos eso es populismo, paternalismo. Y además en 2004, María Amparo Casar, y ya después en 2005 empezó a cobrar la pensión vitalicia de Pemex. O sea, esto lo hicieron rapidísimo. Todavía estaban las investigaciones en curso. Lo que dice el director de Pemex es que debieron esperarse al dictamen final para que procediera el cobro del seguro. Una cosa es el cobro del seguro privado, que también dice el director de Pemex. Pues hoy en día la aseguradora tiene todo el derecho a decir, oigan, ¿cómo que pagué 16 millones? Si se supone que era para una muerte accidental, no para un suicidio. Pero lo hicieron esto al vapor, fue express. Ya después salió el dictamen de que había sido un suicidio, pero mientras tanto ella ya estaba cobrando. Es otra de las irregularidades que se identifican. Al día siguiente del fallecimiento, el fallecimiento fue el día 7 de octubre, el día 8 de octubre, el agente del Ministerio Público hace un peritaje donde señala suicidio. La investigación se abre por homicidio, pero ya al día siguiente ya hay evidencias del perito de que se pudo haber tratado de un suicidio. De manera que esto da pie a una investigación. Es importante decir que la señora Casar, el día 15 de octubre, el día 7 fallece su esposo, el día 15 de octubre ya solicita la pensión y el pago del seguro. Y una cosa curiosa o poco usual, Petróleos Mexicanos, los funcionarios le pagan el primer cheque de pensión ese mismo mes, el día 29 de octubre. Y el 19 de noviembre, un mes, 10 días después, recibe el pago del seguro. ¿A cuánto ascienden estas cantidades? 31 millones de pesos por pensión, a razón de 125,000 pesos mensuales, y el seguro a razón de 17,600,000 pesos que recibió la señora Casar, sin que se esperara al cierre de la averiguación. Y funcionarias del INAI salieron hace un par de días a decir, ¡qué escándalo! El presidente López Obrador expuso datos privados de María Amparo Casar, es algo indebido, vamos a investigar. ¿En dónde está la parte privada? Estamos hablando de funcionarios públicos. Lo eran María Amparo Casar, coordinadora de asesores de Santiago Krill, secretario de Gobernación en 2004, y lo era el funcionario que se suicidó. Y no solo eso, está el asunto de que se han ocupado recursos públicos. ¿En dónde está lo privado? ¿Qué hay que cuidar? Sobre todo cuando se trata de un presunto acto de corrupción. De hecho, el director de Pemex leyó un resolutivo de otros tiempos del INAI en donde establece que ante actos de corrupción no se debe reservar la información. No obstante, la mayoría del pleno del INAI resuelve revocar la clasificación de la información con fundamento en el artículo 112, fracción 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública, y entre paréntesis dice, no puede reservarse información relacionada con actos de corrupción, se cierra el paréntesis, porque de acuerdo con información periodística o declaraciones de autoridades distintas a la ministerial, los asuntos se relacionan con actos de corrupción. De manera que la propia ley del INAI señala, el propio resolutivo del INAI del Pleno señala que no puede ser clasificada como reservada. Por eso el presidente López Obrador ha criticado hoy en día pues este doble rasero del INAI, porque además el INAI es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, pero como afecta el caso a una mujer que ven como aliada,
no de la transparencia, sino de un régimen neoliberal, dicen no, acceso no. O sea, ¿en dónde está la función del INAI? Es de acceso a la información pública gubernamental. Pues sí, o sea, estamos hablando de una dependencia del gobierno, estamos hablando de Pemex, estamos hablando de exfuncionarios del Estado mexicano. El INAI debería de estar buscando el acceso a ese expediente y que se abra ante la sociedad. Ahora lo que quiere el INAI es que se cierre todo esto. Por eso el presidente López Obrador sigue exhibiendo a esa institución. Pues ellos fueron también los creadores del Instituto de la Transparencia. Que miren el papelón. Ahora, de oficio, investigando si no violamos la ley, porque se dieron a conocer pruebas que tienen que ver con datos personales. El Instituto de la Transparencia, que nos cuesta a los mexicanos 1,000 millones de pesos al año, al servicio de ellos. Bueno, pues destacar también, por otra parte, que el director de Pemex señaló que los familiares de este exfuncionario de Pemex estaban enterados que había la posibilidad de un suicidio. Incluso el día de ayer, el gobierno de México publicó la investigación que hizo la Procuraduría de la Ciudad de México en su momento y que determinó que este hombre se suicidó. Por eso es importante verlo. Más adelante nos vamos a observar parte de lo que publicó el día de ayer el gobierno de México, pero lo que se señala es muy importante. ¿Por qué? Porque María Amparo Casar en recientes entrevistas dijo: me estoy enterando que mi exmarido se suicidó, como diciendo, yo no tenía ni idea y siempre se determinó que había sido un accidente. Lo que indica el director de Pemex actual, Octavio Romero, es que eso es una mentira, que los familiares siempre supieron que esto venía como un suicidio, pero estuvieron cabildeando en Pemex y en otras instancias para que se determinara suicidio, pudieran cobrar, perdón, accidente, no suicidio, pudieran cobrar el seguro y la pensión vitalicia. Que la señora Casar señaló que ella pasaba de víctima a victimaria, ¿sí? Que ella había sido la víctima de todo esto y que se había enterado, se estaba enterando de que la muerte del señor Márquez Padilla obedecía a suicidio. ¿Por qué consideramos esto un acto de corrupción? Porque siendo suicidio se le dio trato de accidente. Pocas horas después del accidente se presentaron familiares, cuñados y hermanos del occiso. La carpeta de cierre, en la parte final, ya cuando cierran y dicen que fue suicidio, hacen un señalamiento de que hay que enviarle copia de la investigación, del cierre de la carpeta, de manera que los familiares estaban enterados de qué fue lo que pasó, qué fue lo que resolvió la Fiscalía. Entonces, pues eso de que no se enteró, pues de acuerdo con los documentos que nosotros tenemos, pues no es posible. De hecho, ayer el gobierno de la República subió este dictamen, la investigación de la Procuraduría. Para quien la quiera observar, está en la página oficial del Gobierno de México. Ahí se refleja la investigación que hizo la Procuraduría. Entiendo, entonces estaba a cargo del maestro Bernardo Batis. Y si uno lee ese dictamen, la investigación indica a que todo fue un suicidio, no una muerte accidental. Así que este caso seguirá dando de qué hablar. Ahí están las pruebas.